Les saluda Anabel León, profesora de la Cátedra de Sistemas de Costeo Gerencial PC 0409. En esta oportunidad continuaremos analizando el sistema de costeo por procesos estándar y vamos a trabajar con el ejemplo de la empresa industrial Jabones Azul Sociedad Anónima, que utiliza un sistema de costos por procesos valuado al estándar y tiene la siguiente hoja de costo estándar para el mes de abril. Observemos la información relevante que se nos presenta para el producto burbuja de limpieza. El proceso productivo consta de 2 departamentos. Para el departamento 1 existe una base presupuestal de 10,000 horas. Y para el departamento número 2, la base presupuestal es de 2,700 horas. En el departamento 1 se procesa la materia prima E, la mano de obra y la carga fabril. En el departamento 2 se procesa la materia prima F, la mano de obra y la carga fabril. Como elementos importantes de la hoja de costo estándar, vamos a identificar el requerimiento teórico por elemento de costo, el porcentaje de eficiencia, el requerimiento estándar, el costo unitario y el costo total. Vamos a analizar también la información que se nos aporta referente a los costos del inventario inicial, donde en el departamento número 2 se tiene al costo del departamento anterior la suma de 19,000 colones. Y para cada uno de los departamentos, la cuantía del valor sobre los elementos de costo. También vamos a tener el informe de cantidades para el mes de abril, donde se nos presenta una cantidad de inventario inicial de 40 y 100 unidades. Las unidades puestas al proceso recibidas del departamento anterior van a ser de 500 para el departamento 1 y 400 para el departamento 2. Por su parte, las unidades terminadas y transferidas son 400 y 300 respectivamente. Las unidades que quedan en proceso, o sea, en el inventario final de cada departamento, son 110 y 150. También se detalla la producción dañada con 10 unidades en el departamento 2, producción defectuosa con 15 unidades y pérdida anormal por 25 unidades. Desde el departamento número 1 se reportan unidades dañadas por 30. También se nos indica que los porcentajes de acabado en el proceso es de 100% para los materiales y de 50% para la mano de obra y carga fabril, aspecto que también se detalla a través de las notas que se dan como referencia a los ítems marcados en el recuadro. Iniciamos con el asiento de diario número 1, referente a la contabilización de la adquisición de los materiales. En el enunciado se nos indica que los materiales comprados a crédito son el material E, 7,500 kilogramos a 2,99 y para F, 1,570 kilogramos a 1,99 cada uno. Se procede con el registro de la entrada a la bodega de inventario de materiales y suministros con la correspondiente acreditación a la cuenta por pagar al ser una adquisición a crédito. En el asiento de diario 2.1 vamos a registrar la contabilización del consumo real de los elementos de costo. Vamos a referenciar, entonces, de acuerdo con la hoja que se nos presenta de costos, cuál es el costo unitario de cada elemento de costo para cada uno de los departamentos y en total. Además, tenemos la información del inventario inicial y el inventario final. Y también la información que se nos aporta en el enunciado sobre lo que es el monto de ese consumo a valor real. Con esta información, entonces, se elabora el asiento de diario donde se debita el inventario de producto en proceso del departamento número 1 y se acreditan las cuentas asociadas a cada
elemento de costo en cuanto a su registro. Observemos que utilizando las cuentas T para efecto didáctico, tendríamos que el inventario de producto de proceso del departamento 1 va en un saldo inicial de 4.400, la cuantía del inventario inicial, y sería un registro débito por el consumo real. Lo mismo se hace para el departamento número 2. Vamos a registrar con el asiento diario 22 el consumo real en este departamento. También, de igual forma, retomamos la información sobre los costos unitarios de cada elemento, cuánto es lo que tiene el departamento 2 en términos de unidades en su inventario inicial y su inventario final, y cuál es la cuantía entonces de ese consumo real llevado a producción. El asiento de diario lo que hace es debitar la cuenta de inventario de producto en proceso, departamento número 2, y las correspondientes cuentas asociadas se acreditan. De igual manera observamos los movimientos que se tienen en la cuenta de inventario de producto en proceso del departamento 2, un saldo inicial de 4.400, reflejando ese inventario inicial de 100 unidades, y además este otro movimiento con respecto al registro contable que se está haciendo de 31.224.30. Pasamos al asiento de diario número 3. Se refiere a la transferencia de unidades que se hacen del departamento número 1 al departamento número 2. De igual manera, vamos a considerar que las unidades que se están transfiriendo son 400. El registro contable de este traslado se va a hacer a la cuenta de transferencia del departamento número 2. Observen que no se lleva directamente a la cuenta de inventario de producto en proceso del departamento 2, sino a la cuenta de transferencia. Y hacemos el correspondiente crédito reflejando la salida de la bodega del inventario de producto en proceso del departamento número 1. Al mayorizar este registro o este asiento de diario, vamos a considerar entonces que se agrega al inventario de producto en proceso del departamento número 1 un movimiento crédito reflejando la salida, y para la cuenta de transferencia del departamento número 2 observemos que trae un saldo inicial, que es lo que en el enunciado se nos indicaba que venía ya del departamento anterior con este costo, y viene a ser entonces el saldo inicial, y se agrega este movimiento del asiento de diario número 3 por 76.000 colones. En el asiento de diario número 4 vamos a registrar la transferencia del departamento número 2 a la bodega de producto terminado de 300 unidades con un acabado total. El asiento de diario entonces registra como un débito la entrada de las unidades producidas al inventario de producto terminado por valor de 81.000, y vamos a registrar entonces en las cuentas de inventario de producto en proceso del departamento número 2 y la cuenta de transferencia del departamento número 2 el monto según el cálculo que se hace a partir de las 300 unidades y de los costos entonces unitarios que se aplican a todo ello. Si observamos entonces la mayorización, tendríamos en la cuenta de transferencia del departamento número 2 un movimiento que se agrega por los 57.000 para el inventario de producto en proceso del departamento 2, un crédito de igual forma de 24.000, y en el inventario de producto terminado, que de acuerdo con el enunciado se supone no tenía un inventario inicial, y se agrega entonces el movimiento de la entrada de las unidades fabricadas y terminadas por 81.000 colones. En el asiento diario número 5 vamos a realizar la contabilización del costo de ventas. En el supuesto se nos presenta del enunciado que se venden 100 unidades. La venta de estas 100 unidades se hace a 450, que es el supuesto que se establece, y su costo tiene entonces una cuantía de 27.000 como costo de ventas. En esa línea entonces se registra el asiento de diario
compuesto donde estaríamos considerando el registro del costo de ventas por 27,000, la salida del inventario de producto terminado con un crédito por 27,000, las ventas por valor de 45,000 y también considerando el impuesto que se nos refiere del 13%, para lo cual entonces la entrada de efectivo sumariza 50,850, que incluye entonces el impuesto como agente retenedor, que seríamos en empresa. Observemos cómo en la cuenta del costo de ventas, entonces se refleja con este movimiento 5 un débito por 27,000 colones. Vamos a registrar la composición de las unidades dañadas. Recordemos que la producción dañada representa aquellas unidades de producto que no tienen la calidad requerida debido a defectos incorregibles y por lo tanto deben venderse a precios menores al normal o incluso inferiores al costo. El registro contable para ello entonces es llevar estas unidades a un inventario de artículos dañados para que ya tenga entonces su tratamiento de manera específica y damos entonces la salida de la cuenta de inventario de producto en proceso del departamento 2 y de la cuenta de transferencia del departamento número 2 según la cuantía que se está reflejando. Por otro lado, vamos a registrar también el componente de producción defectuosa. En este caso, vamos a considerar que la producción defectuosa constituye unidades que no tienen los estándares de calidad requeridos, pero mediante un reproceso adicional se eliminan sus defectos, convirtiéndose en producto de primera calidad. Según el enunciado, se establece para estas 15 unidades una conformación de materia prima ya incorporado en un 100% y para lo que es mano de obra y carga fabril, vamos a considerar el 50% de acabado. De ahí que entonces los montos que vamos a registrar van de acuerdo con los costos referenciados en el enunciado y tendríamos un débito a la cuenta de inventario de artículos defectuosos por 3,510, un inventario de producto en proceso del departamento 2 y cuenta transferencia al departamento número 2 con los movimientos crédito respectivos. También vamos a registrar las pérdidas anormales en la producción que se originan por razones ajenas al proceso, generalmente por un caso fortuito o fuerza mayor como huelgas, desastres naturales y similares. En este caso lo que se reconoce es una pérdida anormal. Esta pérdida más adelante la estaremos observando cómo se refleja en el estado de resultado integral en la sección de otros ingresos y gastos, referente entonces a esta pérdida anormal de producción. En este caso, entonces, registramos el débito, asumiendo la pérdida, y acreditamos entonces la cuenta de inventario de producto en proceso del departamento número 2 y la cuenta de transferencia del departamento número 2. Seguidamente, vamos a registrar la cuenta o el saldo que tiene el inventario final en la cuenta liquidadora. En este caso sería para el departamento número 1 y vamos a considerar que las 110 unidades que quedan en inventario final, entonces se van a registrar de acuerdo a la composición que tienen en términos del acabado. La materia prima en un 100%, la mano de obra directa en un 50% y los costos indirectos de fabricación de igual manera en un 50%. Vamos a registrar entonces en la cuenta liquidadora de inventario un débito por 12,100 y el crédito en la cuenta de inventario del producto en proceso del departamento número 1 por ese mismo valor. Observemos la mayorización de estos movimientos. Se agrega entonces un movimiento acreedor a la cuenta de inventario del producto en proceso del departamento número 1 y un débito entonces y único realizado hasta el momento a la cuenta liquidadora de inventario. Seguidamente vamos a realizar el cálculo de las variaciones para el departamento número 1. Una vez efectuados los asientos de diario ya analizados, entonces vamos a determinar cuál es el saldo de la cuenta.
encontrándose que tiene un saldo deudor por valor de 551.55. La tarea que vamos a emprender ahora es la determinación de las variaciones de una manera segregada por cada elemento de costo. Entonces, referiríamos la variación neta de materiales, de mano de obra y de carga fabril, permitiéndonos con la aplicación de la metodología segregar cada elemento de costo y a su vez entonces distinguir cómo es la composición de la variación que tiene cada uno de los elementos en la siguiente clasificación. Para la variación neta de materiales vamos a identificar la variación de precio y la variación de cantidad. Para la variación neta de mano de obra vamos a identificar la variación de precio y la variación de cantidad. Y para la variación neta de carga fabril vamos a identificar la variación presupuesto, variación de eficiencia y la variación de capacidad. Vamos entonces en este estudio de identificación y de segregación de estas variaciones. Vamos a retomar como insumo de información lo que la hoja de costo estándar nos aporta para las materias primas en el departamento número 1. Y procedemos con la determinación de la variación, en este caso, precio de los materiales. Vamos a considerar que para el material E, la cantidad utilizada real es de 4.725 unidades. Este dato nos lo aporta el enunciado. Vamos a considerar entonces el precio unitario real y determinamos entonces el costo total por 14.128. A la misma cantidad utilizada real le vamos a aplicar o a multiplicar por el costo unitario estándar tomado de la hoja de costo estándar. Y determinamos que el valor estándar de la producción entonces sería de 14.175. Observemos que el precio real fue menor al estándar. De ahí que entonces vamos a identificar esta variación como una variación favorable porque controló el costo. Algo importante a la hora de realizar el análisis es que si bien tenemos un costo más bajo, nunca la empresa debe dejar de observar la calidad en las materias primas, en los insumos que se están llevando al proceso productivo. Cuando la calidad se garantiza, entonces el análisis, ¿verdad? Y la conveniencia pues, de manejar costos más económicos viene a favorecer entonces con este tipo de variación. Vamos a determinar la variación en la cantidad de materia prima. Para llegar a ello, primero tenemos que identificar cuál es la producción del mes. Y la relación que establecemos entonces es aquello que se transfirió o se terminó, el inventario final en proceso, o sea, cuánto queda, el inventario inicial de producto en proceso, cuánto había al inicio, lo vamos a deducir para poder determinar entonces cuánto fue la producción del mes. A la producción del mes, en este caso de 470 unidades, vamos a aplicarle entonces con la multiplicación de la cantidad estándar unitaria, tomado de la hoja de costo estándar. Obtenemos que entonces la cantidad total estándar en términos de materias primas es de 4.700 y la cantidad real fue de 4.725. Bueno, vamos a encontrar que hay un exceso de la cantidad real sobre la estándar de 25. Entonces vamos a determinar ahora sí la variación considerando este exceso de 25 y multiplicándolo por el precio estándar de 3. Aquí identificado en la hoja de costo y obtenemos que la variación es de 75. En este caso, entonces, se considera la variación desfavorable porque estamos superando en términos de cantidad el estándar establecido o el estándar óptimo. También vamos a considerar la determinación del porcentaje de eficiencia, que es un indicador que nos permite, al comparársele con el estándar, determinar entonces esa eficiencia alcanzada. La fórmula para la determinación del porcentaje de eficiencia real, entonces es considerar la producción equivalente o la producción del mes
multiplicado por el requerimiento teórico que se nos da en la hoja de costo, es este valor, entre la cantidad real. Con los datos que ya tenemos en el ejemplo, tenemos entonces que en la producción del mes son 470 las unidades equivalentes. Lo multiplicamos entonces por el requerimiento teórico de 10 kilogramos y lo dividimos en términos de la cantidad real utilizada, que son 4.725 unidades. Ya referenciadas, entonces nos indica que el porcentaje de eficiencia real es de un 99.47%, un poco menor al 100% que el estándar está definiendo. En resumen, entonces vamos a tener que la variación neta de materiales es de 27,75 y vamos a considerar que es una variación desfavorable en el tanto que supera la variación desfavorable de la cantidad, la variación favorable de el precio en términos de la materia prima, y por lo tanto se considera una variación neta de materiales de 27,75. En este caso, vamos a considerar el resumen tal y como el libro de texto lo indica. La variación neta de materiales es la suma de la variación de precio de materiales de 47,25 favorables más la variación de cantidad de materiales de 75 desfavorables, con lo cual se obtiene el total de 27,75 desfavorables. Pasamos al cálculo de las variaciones de la mano de obra, tanto en precio como en cantidad. Retomamos entonces para la mano de obra como insumo de información lo que la hoja de costo estándar nos indica. Y vamos a considerar también entonces para la determinación de la variación precio la cantidad utilizada que nos indica el enunciado. En este caso, 8.690 unidades. La multiplicamos por el costo unitario real, nos indica que el precio real fue de 43.624. Esta misma cantidad real utilizada la vamos a neutralizar aplicándole o multiplicándola por el costo estándar unitario con un valor de 5 y nos indica que entonces el costo total estándar sería de 43.450. Observemos que la variación precio de mano de obra estaría siendo desfavorable en el tanto que el precio real superó el precio estándar. Como siguiente paso vamos a determinar la variación cantidad. No obstante, antes necesitamos determinar cuál es la producción del mes, la cual se determina considerando las unidades transferidas y terminadas para este departamento, siendo 400, le sumamos el inventario final en proceso, o sea, lo que quedó, y le restamos aquello que teníamos al inicio del periodo conformado por el inventario inicial. La producción del mes es de 435 unidades, la cual multiplicada por la cantidad estándar unitaria, la ubicamos aquí en la hoja de costo, nos indica que la cantidad total estándar es de 8.700, que confrontada con la cantidad real nos dice que hay una diferencia de 10. Nos llevamos entonces esa diferencia de 10 con respecto, en este caso, es el exceso de la cantidad estándar sobre la cantidad real y vamos a aplicarle el precio unitario estándar de 5 que tiene la mano de obra. Y obtenemos entonces una variación, en este caso favorable, de 50. Si consideramos entonces la variación, en este caso desfavorable del precio, y la variación favorable de la cantidad, entonces nos da un valor neto desfavorable de 123,80. Y en cuanto al porcentaje de eficiencia, aplicando la fórmula que ya habíamos analizado de 435 como producción del mes, multiplicado por los 16 del requerimiento teórico, establecido en la hoja de costo estándar, y dividido entre la cantidad real de 8.690, nos dice que el porcentaje de eficiencia real fue de un 80,09%, que en comparación con el estándar
ha sido superado. Pasamos entonces a determinar las variaciones de presupuesto, eficiencia y capacidad de carga fabril. Retomemos entonces lo que la hoja de costo estándar nos indica como insumos de información y determinamos con ello entonces la variación presupuesto carga fabril. La carga fabril real, según el monto que se nos indicó en el enunciado, es de 26.500. En la hoja de costo estándar, la base presupuestal se nos indicó para el departamento número 1 de 10.000 unidades, perdón, de 10.000 horas, consideradas entonces dentro del presupuesto. A ello le aplicamos, por lo tanto, el costo unitario de la carga fabril de 3 y nos da que son 30.000 colones. Comparado uno con el otro, entonces observamos que la carga fabril real fue menor a la carga fabril presupuestada. Y tenemos entonces una variación de 3.500. La variación de eficiencia de carga fabril va a considerar las horas reales laboradas y le vamos a restar lo que serían las horas estándar, o sea, que tomaríamos la producción equivalente del mes multiplicado entonces por el requerimiento estándar, en este caso de 20 horas, y nos indica que es de 8.700. Ello nos lleva entonces a considerar un valor real menor al estándar, ¿verdad? Y estaríamos pensando entonces en una eficiencia. En este caso, la diferencia es de 10 que multiplicado por el precio estándar por hora, entonces nos lleva a considerar una variación de 30. Por su parte, la variación de capacidad de carga fabril va a considerar las 10.000 horas presupuestadas con la comparación de las horas reales. Y aquí vamos entonces a considerar una diferencia de 1.310. Observen, ¿verdad?, que las horas reales fueron menores a las presupuestadas, que al aplicarle el precio estándar nos lleva a una variación de 3.930 para un neto de 400. Quisiera referenciar entonces la conclusión para que puedan ustedes marcar lo que el libro del texto añade a esta interpretación de estos 400, un valor de 400 desfavorable. Dice así: la variación neta de carga fabril o gastos indirectos de fábrica es la suma de la variación de presupuesto de carga fabril de 3.500 favorables, más la variación de eficiencia de carga fabril de 30 favorables, más la variación de capacidad de carga fabril de 3.930 desfavorables, obteniéndose el total de 400 desfavorables. Al final, entonces, ya tendríamos el resumen de las variaciones por cada elemento de costo. Y procedemos, entonces, al registro de las variaciones. Recordemos que como resumen, entonces, tenemos una variación neta de materiales de 27.75, una variación neta de mano de obra de 123.80 y la variación neta de carga fabril de 400 por un total de 551.55. Este monto total es el que vamos a acreditar para la cuenta de inventario de producto en proceso del departamento número 1 con el movimiento número 8. Y aquí es donde queda entonces registrado su efecto. Para las otras cuentas vamos a trabajar con una cuenta de variación para cada elemento de costo según la naturaleza de la variación. ¿Qué significa? Para los materiales vamos a tener la variación precio de materiales y la variación cantidad de materiales. Por lo tanto, entonces estaríamos acreditando la cuenta de variación precio de materiales por los 47.25 y debitando la variación de la cantidad de materiales por 75, por tener un comportamiento en términos de favorable o desfavorable diferente. Para la variación de la mano de obra, vamos a considerar entonces una cuenta para la variación precio y una cuenta para la variación cantidad. Igual, la variación precio de mano de obra se debita con 173.80 y se acredita con 50.
por tener un comportamiento diferente en términos de la naturaleza de la variación, sea favorable o desfavorable. Y para la variación de la carga fabril, aquí estamos reflejando entonces el efecto en cada una de ellas. Vamos a tener un crédito a la cuenta de variación de presupuesto de carga fabril, variación eficiencia de carga fabril, y vamos a tener un débito para la variación de capacidad de carga fabril. Y tendríamos ya realizado el registro contable de las variaciones. Pasamos entonces al asiento de diario número 9, que consiste en la reversión del asiento de la cuenta liquidadora. En este caso, entonces, estaríamos realizando un débito a la cuenta de inventario de producto en proceso del departamento número 1 por un débito de 12.100. Observen entonces la congruencia con el asiento de diario número 7. Si había el asiento de diario número 7 registrado un crédito por el valor del inventario, ahora lo estamos restituyendo en la cuenta. Y en la cuenta liquidadora de inventario, entonces iría como un movimiento, crédito, que la estaría dejando en cero. Y pasamos ahora a analizar el departamento número 2. Con el asiento de diario número 10, vamos a debitar la cuenta liquidadora de inventario para reflejar en ella el valor del inventario final. Recordemos la composición del inventario final del departamento número 2. Tenemos entonces una cantidad de 150 que estaríamos considerando el porcentaje de acabado para mano de obra y carga fabril, y también tendríamos el valor del inventario que venía del costo o con el costo del departamento número 1. De ahí que entonces vamos a considerar el registro en términos de la cuantía. El inventario de producto en proceso del departamento número 2 va a tener entonces un valor de 6.600, mientras que la cuenta de transferencia del departamento número 2 de 28.500 como movimiento crédito, y observamos cómo agregamos a cada una de las cuentas entonces este asiento de diario número 10. Cuenta de transferencia al departamento número 2 por 28.500. Inventario de producto en proceso del departamento número 2 por 6.600. Y la respectiva cuenta liquidadora de inventario por 35.100. Observemos que entonces estaría quedando aplicado ese mismo saldo sobre la cuenta. Procedemos, una vez hecho el registro de este asiento de diario, vamos a determinar los saldos de ambas cuentas. Vamos a determinar que para la cuenta de transferencia del departamento número 2, el total de débitos coincide con el total de créditos, o sea que no hay variación. El saldo de la variación es de 0. Pero para el departamento de producto en proceso, número 2, en el departamento número 2, vamos a considerar que hay un saldo de 1.564.30. Y tiene un saldo deudor, o sea que los registros al real, ¿verdad?, están superando los registros al estándar. Y vamos entonces a considerar que esta diferencia, esta variación de 1.564.30, la tarea que vamos a emprender es aplicar la metodología para segregar la variación en términos de cada elemento de costo. Entonces la metodología nos permite segregar en cada uno de los elementos de costo y a su vez cada elemento de costo segregarlo según la naturaleza de la variación, sea para materiales, precio y cantidad, para mano de obra, precio y cantidad, y para la carga fabril, los 3 elementos de costo. Pasamos entonces a determinar la variación de los materiales en precio y cantidad. La metodología ya la tomamos, es equivalente a lo que ya veníamos trabajando para el departamento número 1. Primero determinamos la variación precio en la cantidad, la variación precio de materiales, y vamos a determinar que el precio real fue menor al estándar. Hagamos el comparativo y entonces vamos a tener una variación favorable. Las unidades producidas al mes fueron de 400, que al aplicarlo o multiplicarlo con la cantidad
estándar unitaria, ¿verdad? Que tenemos aquí definida en la hoja de costo estándar, entonces nos dice que la cantidad total estándar es de 1.600, cuando la cantidad real fue de 1.570. Entonces, en este caso, ¿verdad? Estaríamos determinando que la cantidad real fue menor a la cantidad estándar. Igual haríamos entonces la determinación de la variación, que va a tener entonces una composición de 60. Y vamos a calcular también el porcentaje de eficiencia en el cálculo que estaríamos aquí aplicando en ese sentido, ¿verdad? Y nos dice que el porcentaje de eficiencia es de un 101.91% en comparación con el estándar que tenemos del 100% de eficiencia, ¿verdad? En resumen, la variación neta de materiales, entonces es la variación de el precio, en este caso favorable de 15.70, más la variación de cantidad 60, favorables también por tener una cantidad real menor. Y se obtiene entonces un total de 75.70 favorables. Igual análisis se hace con la mano de obra, en el tanto que estamos determinando la variación precio. Si observamos, no hay variación en este caso porque el precio unitario real coincidió con el precio estándar. Si vamos a determinar la variación cantidad en términos de que llega a ser 40, al considerar entonces el exceso que hay con el valor estándar, sobre el real. Y entonces obtenemos una variación, diríamos, favorable, ¿verdad? Considerando el precio estándar unitario de 8. Desde el porcentaje de eficiencia determinado, ¿verdad? Con la metodología, entonces obtenemos que el porcentaje de eficiencia real supera el estándar. Y procedemos con la determinación de la variación de presupuesto, eficiencia y capacidad. En este caso, estaríamos considerando su determinación y haríamos el siguiente análisis. Nos dice de la siguiente forma. Dice, la variación neta de carga fabril es la suma de la variación de presupuesto de 300 favorable más la de eficiencia de 20 favorables menos la de capacidad de 2.000 desfavorable, obteniéndose un total de 1.680. Consideremos por qué un elemento muy importante en el razonamiento y en el análisis de las variaciones. Pensamos entonces por qué la variación de capacidad de 2.000 se califica desfavorable si las horas reales fueron menores a las presupuestadas. Aquí el análisis va en función entonces del potencial y del aprovechamiento de la capacidad instalada que tiene la empresa. Veámoslo de esta forma. Mientras la empresa tenía un potencial presupuestado de 2.700 horas, en este caso, en el proceso productivo real tan solo se dio el aprovechamiento de 2.200, quedando una holgura. De ahí que entonces esta variación se califica desfavorable. Punto muy importante a considerar. Realizado entonces el análisis de las variaciones por la metodología que hemos seguido, recordemos que tenemos una segunda metodología también para el cálculo de las variaciones, que es a través de la producción equivalente por PEPS. En este caso vamos a determinar las variaciones siguiendo 3 pasos. El primero de ellos es determinar la producción equivalente. Observemos en el ejemplo, para el departamento número 1, las unidades terminadas y transferidas fueron 400. Tenemos un inventario final de producto en proceso de 110 y su conformación por tener un 50% de acabado para mano de obra y carga fabril. Y vamos entonces
a restar el inventario inicial que teníamos registrado. Y al final vamos a obtener la producción equivalente. Igual razonamiento y metodología vamos a aplicar para el departamento 2, pero observemos que en el departamento 2 sí traemos un stock ya definido de producción defectuosa, dañada y anormal, que ha de ser considerado a la hora de determinar la producción equivalente en este departamento. El cálculo seguidamente del costo estándar total va a partir de la producción equivalente, donde retomamos estos valores en el siguiente recuadro y vamos a aplicarle los valores del costo estándar unitario. Y obtenemos el costo estándar total. Al costo estándar total, que lo vamos a retomar en el tercer paso que vamos a dar, que es el cálculo de la variación total, que compara el costo real con el estándar. Entonces lo vamos a mostrar como primer línea y vamos a restarle el costo real incurrido en cada uno de los departamentos. Y aquí es donde obtenemos entonces la segregación de las variaciones, tal y como lo habíamos indicado, que íbamos a emprender el análisis para segregar entonces la variación de 551.55 en cada elemento de costo. Y por su parte, lo mismo se tendría con el departamento número 2, donde observamos, ¿verdad?, la igualdad acá de lo que se determina a través de la variación. Esta sería entonces una segunda metodología que ha de también analizarse. Tendríamos entonces el registro del asiento de diario número 11, que va a permitir entonces el registro de las variaciones en la cuenta de inventario de producto en proceso del departamento número 2. Entonces se hace el registro contable y observamos cómo le agregamos a la cuenta T del inventario de producto en proceso del departamento 2. Recordemos que en este caso estaríamos efectuando, ¿verdad?, el registro de cada uno de ellos. Nada más quisiera devolverme para hacer recordar que no tenemos diferencia alguna en los costos del departamento anterior, de ahí que no estamos realizando movimiento alguno en la cuenta de transferencia del departamento 2. Por ello es que únicamente estamos acreditando la cuenta de inventario de producto en proceso del departamento 2 y el correspondiente registro de cada cuenta de variación. Por ejemplo, para la variación de precios de materiales, con base en todo el análisis que habíamos realizado, entonces agregaríamos un siguiente movimiento a la cuenta de variación. Observen que ya la cuenta de variación de materiales estaría llevando ambos registros como suma, ¿verdad? La cuenta de variación de cantidad de materiales pues tendría que netearse, ¿verdad?, entre ellas. Pero sí vemos cómo depositamos este saldo en estas cuentas de variaciones. Y vamos a pasar al asiento de diario número 12, que lo que hace es cerrar la cuenta liquidadora de inventario. Recordemos que teníamos un registro con el asiento de diario número 10 de débito de 35.100. Ahora lo que hacemos es acreditar y lo registramos con las correspondientes cuentas de transferencia del departamento número 2 y la cuenta de inventario de producto en proceso del departamento número 1. Y queda entonces realizado el registro con respecto al asiento de diario número 12. Y ahora lo que resta es cerrar las cuentas de variación. La vamos a cerrar contra la cuenta de costo de ventas. Recordemos que la simetría que podría encontrarse entre los costos reales y los costos estándares son mínimos, porque precisamente el costo estándar es producto de un minucioso y técnico estudio de los costos. De ahí que entonces no tenga relación pensar en diferencias de mayor cuantía. De ahí que al ser de menor cuantía, la variación se puede cerrar directamente con la cuenta
de costo de ventas, como lo estamos haciendo en este caso. Lo que se hace entonces es un movimiento tal que permita, ¿verdad?, el registro, el balance en el asiento de diario, pero sí es muy importante cotejar, ¿verdad?, que lo que estaríamos haciendo con este asiento de diario número 13 es dejando estas cuentas en cero, ¿verdad? Entonces hay que afectarlas o hacerle el registro según ese comportamiento que tengan. Y como les decía, el asiento de diario se debita a la cuenta de costo de ventas en este caso. Y la cuenta de costo de ventas entonces tendrá un saldo de 29.115.85. Quisiera entonces nada más reflexionar en cuanto al estado de costo de los artículos producidos y vendidos, ¿verdad? Que el registro va a considerar los materiales, la mano de obra y la carga fabril llevadas a consumo o a uso en el periodo a un costo real, que la diferencia de inventarios en proceso ha de considerar entonces el saldo del inventario inicial y hemos de considerar el inventario final. Aquí se hace un detalle de cómo está conformado los 47.200 de inventario final, y no es más que otra cosa que el saldo de la cuenta de inventario del producto en proceso del departamento 1, el saldo de la cuenta de transferencia y el del inventario de producto en proceso del departamento 2, que todo ello sumarizado entonces nos lleva a los 47.200 que se muestran acá. Y también un aspecto importante, observen cómo en el estado de costo de artículos producidos y vendidos se reflejan se refleja el stock tanto de la producción defectuosa dañada como la pérdida anormal. Y vamos a obtener entonces la diferencia llevada a lo que es el inventario del producto terminado, y al final entonces lo que ya habíamos observado como saldo del costo de ventas, lo hemos hecho entonces con un registro muy exacto del mismo. También podemos considerar el estado de el resultado integral. Observen que se resta el costo de ventas de las ventas, se obtiene una utilidad bruta sobre ventas, se restan los gastos de operación y nos queda una utilidad neta de operación a la cual le vamos a deducir la pérdida normal en la sección de otros ingresos y gastos, que ya queda, ¿verdad?, a criterio del contador, entonces ya mostrar esta pérdida anormal en el periodo. Y obtenemos entonces una utilidad neta del periodo de 5.134.15. Con ello entonces finalizamos la exposición que hemos realizado sobre el sistema de costo estándar por procesos. Muchísimas gracias por su atención.